Abra sus Biblias, hermanos, a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Aleluya. Gloria. Gálatas capítulo 1. Y bueno, hoy continuamos nuestros estudios a través de la epístola de Gálatas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando con el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo, háblanos ahora por medio de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Espíritu de Dios. Que por medio de este mensaje crezcamos en la gracia de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Una de las cosas que quiero que ustedes noten en estos versículos que hemos leído es las veces que el apóstol Pablo menciona Dios Padre. Mira lo que dice Pablo apóstol y brinca, dice: y no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre. Y el versículo 4 termina diciendo: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Me encanta eso. Me encanta. Cristo, cuando nos enseñó a orar, dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Cristo se dirigía a Dios, ¿cómo se dirigía? Al Padre. Y cuando Él le enseñó a orar aún más, dice: y todo lo que pidieras al Padre, Abba. Abba, que es la palabra que significa papá, papi, es una palabra de cariño. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces, es importante que nosotros tengamos una clara visión de quién es Dios para tu vida y para mí. Escúchame, porque hay personas que cuando se refieren a Dios, se refieren a Él como el Creador, y ciertamente Él es el Creador. O como algunos lo llaman, Diosito, aunque nosotros sabemos que Dios no es un Diosito, porque Dios no es un Dios con D minúscula, Dios es un Dios con D mayúscula. Él no es un diosito, Él es un diosote. Pero Jesucristo, cada vez que se refería a Dios, siempre lo llamaba por Padre. La Biblia nos enseña que tú y yo, por fe en Jesucristo, somos hijos adoptivos de Dios Padre. ¡Qué hermoso! No hay un cristiano huérfano. No hay un cristiano huérfano. Los hijos de Dios no son huérfanos. El mundo está lleno de gente huérfana. Está llena de gente que no sabe ni quién fue su papá, y algunos hasta no saben ni quién fue su mamá. ¿Cuántas personas han sido adoptadas por otras familias o están en casas de huérfanos donde no saben quién es su papá y su mamá? Lo bonito de nosotros los cristianos es que bien sabemos quién es nuestro papá. Tenemos un Padre. Y cuando la Biblia se refiere a Dios como Padre, es muy significativo. Quizás algunos hemos tenido malas experiencias con nuestros padres terrenales. Quizás han sido abusivos, han sido negligentes, nos abandonaron, nos maltrataron con sus palabras, con sus actitudes, con su forma de ser. Algunos de nosotros, ¿cuántos golpes no recibimos de nuestros padres? Algunos muy merecidos y otros no merecidos. Y a veces uno tiene una idea, una imagen equivocada de lo que es un padre.
Pero no te equivoques, que no estamos hablando aquí de un padre terrenal, un padre tiránico, un padre abusivo, un padre descuidado, un padre que abandona, sino que estamos hablando de lo ideal de un padre, de lo ideal de un padre. Si nosotros empezamos a enumerar las cualidades que nosotros creemos que debe tener un buen padre, ¿cuál sería? Pues un padre debe ser amoroso, cariñoso, atento, que le dedica tiempo a sus hijos, que siempre sus hijos en todo momento tienen acceso a su padre, de hablar con él, de llamarlo, de tener contacto con su padre. Un padre que provee todas sus necesidades, un padre que acepta, que comprende, que también disciplina cuando lo tiene que hacer por el bien de uno. Eso es lo que es un padre. Un padre que da abrazos, que da besos, que continuamente te está diciendo: te amo, mi hijo, te amo. Yo conozco personas que pocas veces recibieron un te amo de su padre. No quiero mencionar nombres, pero yo conozco una persona muy cercana a mí que no puede recordarse de una vez que su padre le dice o le ha dicho: te amo, te quiero, pero te amo. ¿Tu padre terrenal te dijo en algún momento te amo? Porque hay padres muy secos, y son secos porque también los padres de ellos fueron secos y así se criaron, con padres que nunca, es más, que en algunos círculos un padre decirle a su hijo te amo como que es casi de mariquita, de femenino, como que algunos piensan que se le quita lo hombre si le dice a su hijo te amo. Pero nosotros estamos viviendo en tiempos diferentes, en el siglo XXI, aún a finales del siglo XX. Se nos enseñó, se nos inculcó a nosotros, los hombres, que debíamos de ser cariñosos con nuestros hijos, que debíamos de decirle a nuestros hijos que los amábamos. Y un buen padre le dice a sus hijos: te amo, los busca, está atento de ellos. Eso es lo que es un buen padre. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo tan hermoso. Dice: si ustedes siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Jesús dijo: vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas. Si nosotros, los padres terrenales, si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Si te pide algo bueno, ¿le vas a dar una serpiente? Claro que no. Si nosotros, siendo malos como seres humanos, sabemos ser buenos con nuestros hijos, imagínense si nosotros nos desvivimos por nuestros hijos, estamos ahí en sus eventos, les aplaudimos sus alcances y sus victorias. Yo creo que vivimos en un tiempo de una generación de padres muy diferentes. Yo creo que vivimos en una generación donde los padres son más atentos, más involucrados en la vida de sus hijos, más cariñosos. En otros tiempos no era así, pero estamos viviendo en esos tiempos. Pero si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ponte a pensar cuánto más tu Padre Celestial, tu Abba, tu Padre Celestial que está en el cielo, cuya cualidad y atributo es Dios, es amor. Dios es amor. ¿Cómo es que tú ves a Dios? ¿Cómo es que tú ves a Dios? Como un viejo barbudo en el cielo, todo enojado, enojón, que se enoja por todo y nada más que está tomando en cuenta todos los errores que tú cometes para tirártelos en cara o para darte un garrotazo por la cabeza. ¿Cómo es que tú ves a Dios? Pero si tú ves a Dios como un Padre que te ama incondicionalmente, como un Padre que te acepta, si nosotros como padres humanos, ¿qué no le aceptamos a los hijos? ¿Cuántos errores no cometen? ¿Cuántas fallas no tienen? Cosas que a veces nos cuentan acerca de sus vidas personales que a nosotros nos asombran. Pero hemos creído que a los hijos siempre se aceptan incondicionalmente. Quizás no estemos de acuerdo con todo lo que hacen, no estemos de acuerdo con las decisiones que tomen, no estemos de acuerdo con algunas cosas de su vida, pero siempre los hijos se aman incondicionalmente. Se les puede decir: no estoy de acuerdo con tu decisión, no estoy de acuerdo con lo que haces, no estoy de acuerdo con cómo estás pensando, no estoy de acuerdo con el camino que estás tomando, pero sepas una cosa: yo te amo, te voy a amar, bien, mal, pase lo que pase. Tú eres mi hijo y yo te voy a amar incondicionalmente. Ahora, si nosotros como seres humanos somos capaces de tanta ternura, de tanto amor, de tanta aceptación, ¿cuánto más nuestro Dios que está en el cielo? Gracias, Señor. Que eres tu Padre. Entiéndelo. Tú nunca vas a hacer nada, escúchame bien, como su hijo. Estoy hablando como su hijo.
donde tu Padre que está en el cielo te daría la espalda. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él llevó tus pecados y mis pecados, mis rebeliones y tus rebeliones. En ese momento, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendamos que el clamor de Cristo es el clamor de cada uno de nosotros. Esa separación que causa el pecado en nuestras vidas. Y Cristo sintió esa separación en ese momento, porque cargaba con tus pecados y con mis pecados. Él llevó ese sentimiento. Él llevó ese momento de aquel alejamiento que ocurre entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado. Pero Él lo llevó por nosotros. Y ahora tú y yo siempre podemos pararnos delante de Dios, porque nos acercamos a un trono de gracia, no un trono de juicio. Un trono de gracia. Jamás Dios tu Padre te dará la espalda. Sabes que Él te comprende mejor que nadie. Él te comprende, Él nos comprende. A veces nosotros no nos comprendemos los unos a los otros. A veces cuestionamos por qué una persona hace lo que hace. Pero ¿sabes qué? Dios no cuestiona. Tú nunca vas a asustar a Dios tú nunca vas a asustar a Dios con tu vida. Tú nunca lo vas a asombrar. Dios nunca va a decir: wow, no puedo creer que lo hizo. Por favor. Dios estaba ahí antes de que tú llegaras. Él te ama con un amor eterno. Un amor que es inquebrantable, inconmovible, inmutable. Es un amor seguro. Por eso que como cristianos vivimos seguros de ese amor de Dios. No vivimos por eso que la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Nada nos puede separar. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque es en Cristo Jesús. Porque nosotros nos acercamos a un Padre que tiene siempre sus brazos abiertos. Dice que estamos en las manos del Padre y de allí nadie nos puede arrebatar. ¿Cuánto de gloria a Dios? Tenemos un Padre tan excelente, tan tremendo, tan maravilloso. Jesús nos describe ese Padre. Jesús nos describe el Padre del cielo a través de esa linda parábola del hijo menor, de esa historia que se le llama del hijo pródigo, del hijo menor que estando en casa de su padre, le pide a su padre que le dé su herencia, su parte de la herencia, y dice que deja a su padre y se va a tierra lejana. Gasta todo lo que tiene en una vida desenfrenada. Termina apacentando cerdos, lo pierde todo. Viene un hambre en aquella ciudad, termina apacentando cerdos. Y ella apacentando cerdos vuelve en sí. Se recuerda que en la casa de su padre los jornaleros tienen de qué comer, y él allí mendigando. Dice: regresaré a casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y regresando a casa de lejos, dice que el padre lo vio. Y el padre no esperó que el hijo llegara. El padre no estaba allí parado con los brazos cruzados, mirando a su hijo y decirle: ¿ahora qué tú quieres aquí? Te fuiste, lo gastaste todo, y ahora que vienes aquí a mendigar, mira, agarra camino. Esa fue tu decisión, ahora sigue tu camino. Aquí las puertas están cerradas. Ese es el Dios que mucha gente predica. Ese es el Dios que mucha gente pinta. Un Dios que si te alejas, pues perdiste la salvación. Que si te alejas ya no puedes ser restaurado. Ese es el Dios que mucha gente pinta. Mucha gente le cierra la puerta a los caídos, a los débiles, a los que han fallado. Le cierran las puertas del cielo, pero no nuestro Padre que está en los cielos. Dice la Biblia que cuando aquel padre vio a su hijo viniendo, todo andrajoso, apestoso, sin zapatos, con la ropa desgarrada, flaco, con hambre, con necesidad y con pobreza, dice que él salió corriendo, se agarró sus túnicas en las manos, y aquel hombre salió corriendo donde estaba su hijo, porque era su hijo que se había perdido, y dice que lo abrazó, dice que lo besó, dice que llamó a sus siervos: pónganle anillo a mi hijo, porque hasta el anillo tuvo que meter, pónganle el anillo, vístanle a mi hijo, pónganle sandalia, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que se había perdido ha regresado. Ese es el Padre que tú y yo servimos. Ese es el Padre. Y Jesucristo vino a revelarnos el corazón del Padre. Ese Dios del Antiguo Testamento iracundo, echa fuego por la boca y todo eso. Ese no fue el Dios que vino Jesús a revelar.
A veces nosotros leemos el Viejo Testamento y vemos ese Dios iracundo, enojón, que acababa con medio mundo, y uno lee eso y uno se confunde y dice, bueno, lo que pasa es que hay que entender que antes del Nuevo Testamento que Cristo vino, no había la sangre de Cristo. El hombre estaba bajo la ira de Dios, ¿verdad? Tenía que depender del sacrificio de una ovejita, de un animalito ahí para resolverle el problema por un rato. Y aquel pueblo de Israel continuamente tenía que sacrificar animales uno detrás de otro, uno y uno y uno. ¿Y cómo corría la sangre? La sangre corría en el templo de la gente que venía ofreciendo animalitos por el perdón de sus pecados. Pero bendito sea el nombre de Dios, que cuando Cristo vino a este mundo, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice la palabra de Dios que con un solo sacrificio fuimos santificados. Qué bueno que no tenemos que sacrificar el chivito de nuestra hermana Maribel. Qué bueno que ya no hay necesidad de criar borregos y de criar animalitos para sacrificio. Ya no hay necesidad, porque solamente hay un sacrificio perfecto, que fue el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Woo! ¡Santo Dios! ¡Oh! ¡Qué Padre tenemos! Amén. ¡Qué Padre tan maravilloso! Cristo nos vino a revelar el corazón del Padre, a enseñarnos cómo era su Padre de amor, su Padre de misericordia, su Padre de compasión, su Padre tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Padre nuestro. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice aquí, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué aquí la palabra de Dios tiene que mencionar de que Dios Padre resucitó a Jesucristo entre los muertos? ¿Por qué esto es importante? Porque es importante que el apóstol Pablo nos aclare de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Esto es importante porque si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces nosotros estamos viviendo una fe muerta. Lo que le da validez a nuestra fe, escúcheme bien, lo que le da validez a nuestra fe es la resurrección de Cristo entre los muertos. Si Cristo simplemente hubiera ido a la cruz y hubiera muerto y lo hubieran sepultado, y todos los años tú y yo iríamos allí en Jerusalén a visitar la tumba donde está nuestro Dios muerto, de nada nos sirvió lo que Cristo hizo. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ahí lo puede leer, estudie bien ese capítulo, que es el capítulo de la victoria de Cristo sobre la muerte, es el capítulo que da testimonio de la resurrección de Cristo. Si Cristo, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Mejor comer, beber y diviértete, porque mañana vamos a morir. Lo que le da validez a nuestra fe es la resurrección de Cristo. Yo le sirvo a un Cristo vivo. Yo estuve allí en Jerusalén y créanmelo que la tumba está vacía, allí no hay hueso, no hay nada. Cristo resucitó entre los muertos. Él lo dijo: si destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. Cristo habló de su resurrección. Cristo habló que iba a resucitar. Y ¿saben qué? Cuando Cristo murió en la cruz, es interesante notar que con los 2 hombres que murieron, como el próximo día iba a ser el sábado, nos dice la palabra de Dios que nadie era contra la ley que alguien estuviera colgando en una cruz. Por lo tanto, los soldados fueron a ver si estaban vivos o muertos. Y dice que cuando llegaron a los soldados todavía estaban vivos y les quebraron las piernas. ¿Y por qué le quebraron las piernas? Porque era con las piernas con que ellos, recuérdense que la forma en que estaba uno crucificado, ponían los pies sobre un pedestal y tenían ese pedestal con el propósito de que con el pedestal ellos se impulsaban hacia arriba. En la posición de cruz en que estaban aquellos crucificados,
Eso causaba que no podían respirar bien. Por eso que cuando a Cristo le metieron la lanza, salió agua y sangre. ¿Por qué? Porque como estaba batallando con la respiración en la cruz, se llenan los pulmones de agua. Entonces cuando usaron la lanza, le traspasaron y le tocaron un pulmón a Jesucristo. Por eso que salió agua de los pulmones y después salió sangre. Y por lo tanto, en esa posición en que ellos estaban, no podían respirar bien. La única forma de poder respirar bien es que ellos se apoyaban sobre ese pedestal y así le van. Muchos morían porque se cansaban ya no tenían fuerzas y simplemente se colgaban y se asfixiaban. Le rompían las piernas. ¿Para qué? Para que ya no pudieran impulsarse hacia arriba para respirar, y por lo tanto se asfixiaban y así quedaban muertos. Pero cuando llegaron a Jesucristo, no le quebraron las piernas, porque ya estaba muerto. Y eso cumple una profecía en el Antiguo Testamento que dice que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Aleluya. Una de las profecías, una de las más de 300 profecías que Cristo cumplió, que estaban predichas en el Antiguo Testamento, y Jesucristo las cumplió. Bendito sea su santo nombre. Una de ellas. Entonces, como vieron que ya Cristo estaba muerto, para tener una doble seguridad, tomaron una lanza y lo traspasaron con la lanza. Y eso cumple otra profecía donde dice que sería traspasado. Otra profecía que se cumple en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo estaba muerto. Estos hombres, estos soldados romanos, sabían lo que era la muerte. Créanme lo que Cristo no se quedó dormido ni desfallecido. Después lo bajaron de la cruz. Después de bajarlo de la cruz, dice que lo embalsamaron con 100 libras de especias aromáticas que usaban para embalsamar. Lo enrollaron, como era típico en aquel tiempo, lo metieron en una tumba. En aquella tumba, que era una tumba nueva, que José de Arimatea tenía, allí lo metieron en esa tumba y sellaron la tumba. Y no solamente sellaron la tumba, simplemente pusieron una piedra. Sino que dicen los historiadores que esa piedra pesaba como 2000 libras. Tenía que ser movida con sogas para poder mover esa piedra sobre la puerta de aquella tumba. Y si eso no fuera suficiente, dicen que pusieron el sello romano. ¿Y por qué pusieron el sello romano? Porque vinieron los sumos sacerdotes, vinieron los sacerdotes al rey, a Poncio Pilato. Y le dijeron, ¿sabe qué? Ese engañador dijo que iba a levantarse en 3 días. Y por si las moscas vengan los discípulos y se traten de robar el cuerpo y después decir que había resucitado, vamos a sellar bien a la tumba. Y pusieron un sello romano sobre aquella tumba para que nadie pudiera, el que tocara esa piedra, tratara de remover esa piedra, estaba sentenciado a la muerte. Y si eso no fuera suficiente, la tumba estaba custodiada. Así que estaba bien protegida aquella tumba. Cristo estaba muerto, estaba embalsamado, la tumba estaba cerrada con una piedra de 2000 libras. Habían soldados, el sello romano, no había forma de entrar ni de salir. Pero qué casualidad que el domingo por la mañana, cuando María y la otra María, y vinieron algunos para la tumba de Cristo, la piedra estaba removida. Nos dice en otra parte de la Biblia que vino un gran terremoto y la piedra fue removida, y sobre la piedra había ángeles sentados cuando alaban a Cristo. Y cuando llegaron las mujeres, vieron que no estaba Cristo en la tumba. Y cuando llegó Pedro y Juan, también la tumba estaba vacía. Y si eso no fuera suficiente, después Cristo el resucitado, el que había muerto, que resucitó entre los muertos, se le aparece a las mujeres que habían ido allí a la tumba a llevarle especias aromáticas. Se le apareció a Pedro, se le apareció a Juan, se le apareció a los discípulos, se le apareció, dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas. Y si eso no fuera poco, dice el apóstol Pablo, como un hijo abortivo, después tuvo un encuentro personal conmigo. Se me apareció a mí, yo que perseguía a la iglesia, yo enemigo de la iglesia, que escribe este libro de Gálatas, que antes perseguía a la iglesia y mataba a cristianos y los metía en la cárcel. Cristo se le revela y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy yo, Jesucristo, el que tú andas persiguiendo. Oye, compa, déjame tranquilo, Hay mucha evidencia de la resurrección de Cristo. Muchos vieron a Cristo resucitar.
Qué interesante es que antes de que Cristo resucitara, sus discípulos, todos cobardes, escondidos, y después de la resurrección de Cristo, todos dieron sus vidas por Jesús. El mismo Juan, que fue el último que dio su vida por Jesucristo, allí lo metieron en una caldera de aceite hirviendo y después lo exiliaron a la isla de Patmos, donde él escribió el libro de Apocalipsis. ¿Qué hizo que estos hombres que antes estaban escondidos ahora estuvieran dispuestos a morir? El mismo apóstol Pedro, que cuando lo fueron a matar dijo que él no era digno de morir como su Señor, y lo crucificaron boca abajo. ¿Ustedes creen que ese Pedro cobarde que negó a Cristo 3 veces, qué cambio? ¿Por qué hubo ese cambio? Aquel que negó a Cristo 3 veces, aquel cobarde que se hizo caquita en los pantalones, ¿ahora qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué experimentó? Para llegar a ser el tremendo siervo de Dios que fue y predicó el evangelio a los gentiles y a los judíos por donde quiera. Fue la cabeza de la iglesia primitiva. ¿Qué fue? ¿Qué causó el cambio de él? Porque vio a Cristo resucitar entre los muertos. Hermanos, nadie muere por una mentira. Uno muere porque ellos murieron porque vieron al Señor. Ellos mismos lo confiesan, lo escriben. Quiero decirle que el Nuevo Testamento fue escrito. No fue escrito cientos y cientos y cientos y cientos de años después que las cosas pasaron. ¿Sabía usted que muchos de los libros históricos que usted lee hoy fueron escritos cientos de años después de los acontecimientos? Pero el Nuevo Testamento, estas cartas que usted lee aquí en el Nuevo Testamento, fueron escritas rápido, fueron escritas 20, 15, 20, 30 años lo más, por hombres que fueron testigos oculares de lo que ocurrió. Todavía no había muchos que estaban vivos, que vivieron los acontecimientos, que pueden haber dicho: eso es mentira, eso es un cuento. Nadie vio a Cristo resucitar. Todas las cosas que están escritas, el que escriben ellos, es estafa, es mentira. Y nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares, ellos lo vivieron. Y otros que escribieron las cartas, las escribieron pintadas, fueron dictados. Por ejemplo, el libro de Marcos, Pedro le dicta a Marcos y Marcos escribe. Pablo le dicta a Lucas y Lucas escribe. Mateo escribe de su encuentro personal. Él vio, él caminó con Cristo, y Juan también. Ambos caminaron con Cristo y escriben de su experiencia. Mateo habla desde el principio, desde el nacimiento hasta el fin. Juan cuando escribe los últimos años de la vida de Jesucristo y su pasión. Hombres que lo vieron, que lo vivieron. Personas que estaban vivas cuando todo esto fue escrito. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, esto no es un cuento de leyenda, esto no es una historia. Esto no es historia de hadas. Esto es verídico, esto es historia. Cristo resucitó entre los muertos. Nosotros servimos a un Cristo vivo que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros no servimos a un Dios gordo así panzón que hay que llevarle manzana y que cuando tú vas a comer comida china ahí lo ves y le ponen plátano y manzana y el que se lo termina comiendo son las ratas porque no comen. Nosotros no servimos a Mahoma, a un Dios sanguinario como Alá. Nosotros no servimos a dioses. Nosotros servimos al Dios vivo, al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Por eso que Pablo tiene que escribir estas cosas, hermano. Estas cosas no están escritas por gusto. Pablo tiene que aclarar estas cosas para que sepamos que nosotros no estamos creyendo en vano, que nuestra fe no es una religión muerta, sino una religión viva. ¡Viva! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es un Cristo vivo que todavía salva, que todavía sana, que todavía liberta. Que cuando uno ora por los endemoniados saben quién es Jesucristo y tiemblan y salen gritando, reconociendo que hay poder en la sangre de Cristo. Nosotros servimos un Dios vivo. Y por eso que es importante
que Pablo haga estas aclaraciones. Que nosotros tenemos un Padre que nos ama entrañablemente y que por medio del sacrificio de Cristo, de un Dios vivo, que no solamente se quedó ahí colgando en la cruz y lo sepultaron y uno puede ir a visitar allí en el cementerio, no, sino un Cristo vivo. Igual que Él resucitó, dice, también nosotros vamos a resucitar. ¿Cuánto alaban a Dios? Oh sí, también. Igual que Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Un día, cuando Cristo venga, ¿cuánto alaban a Dios? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, aquí vamos a terminar el estudio en esta noche. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y noten que Pablo hace una distinción. Noten que Pablo hace una distinción entre Jesucristo y Dios Padre. Porque son tres en persona y uno en esencia. Quizás el próximo jueves hable un poco acerca de la Trinidad. Esto es un tema importante porque hay mucha gente que no entiende el tema de la Trinidad. Que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo inventó el Papa. Eso no lo inventó la Iglesia Católica. Eso es bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña. Tertuliano, el teólogo Tertuliano no lo inventó. Eso está en la palabra de Dios, que nuestro Dios es un Dios trino. Y eso yo creo que la próxima semana me voy a meter un poco acerca del tema de la Trinidad, porque es importante, porque hay muchas sectas por ahí que te dicen, oh no, la Trinidad, no, la Trinidad eso no es bíblico, no. Algunos dicen que el Padre y el Hijo son la misma cosa, otros dicen que Cristo es un Dios menor que el Padre. ¿Cómo es eso? Y otros creen que son tres dioses. ¿Cuál es el Cristo de la Biblia? Como dice en inglés, will the real Jesus stand up? Por favor, el verdadero Jesús, póngase de pie. Pues vamos a ver quién es el verdadero Jesús la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien el tema? Que les aviento un tema doctrinal. Yo creo que va a ser de bendición. Puesto de pie, amados hermanos.